buenas tardes tengan todos y gracias por sintonizarnos por este canal de YouTube. Para nosotros, como siempre lo he dicho, es un privilegio poder traer la palabra de Dios. En esta tarde quisiéramos compartir con todos los que nos ven y nos escuchan una porción que saltó a mi mente el día martes y que estuvo retumbando pero día tras día. ¿Cuán conscientes somos de lo que somos? ¿Cuán conscientes somos de lo que la Biblia dice que somos? Entonces, para definición, la conciencia de ser es un concepto muy de psicólogos y muy de psiquiatras y muy de ese campo de la ciencia. Pero quiero decirles que para un concepto sencillo es cuando es la capacidad que tiene el alma de sentir, de pensar y de actuar. O la capacidad que tiene un individuo de relacionarse con el medio y hacer juicio sobre lo que le afecta positiva o negativamente. Así que el estar consciente de la persona lo hace responsable de sus acciones. O sea, todo hombre, toda mujer, todo joven que actúa en un estado consciente es responsable de lo que dice y de lo que hace. Uno de los silogismos que ayer hablamos un poquito de lógica decía que la conciencia, ¿verdad?, es el plano donde se originan los pensamientos. O sea, si hay conciencia, pues obviamente va a haber pensamiento. Y en consecuencia, si hay pensamiento, entonces pienso, luego existo. Entonces quiere decir que hay una acción. Pero la acción, cuando se hace repetitiva, se convierte en un hábito. Y el hábito, cuando se mantiene, conforma o traza un carácter. Pero el carácter, a su vez, define un destino. No voy a entrar en detalle sobre este orden que acabo de expresar, pero todos nosotros debemos saber que al estar en un estado consciente, nosotros debemos entonces pensar, actuar, crear un hábito y crear un carácter. Vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 4, versos 7 a 9. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Fíjense este pasaje de esta carta que Pablo le manda a su discípulo Timoteo. Hay cosas que debemos desechar, rechazar, pero hay cosas en las cuales debemos ejercitar. Por ejemplo, la piedad puede ser y debe ser relacionada con la compasión y la misericordia. Y ellas tres van a tener un móvil como común denominador, y es el amor. El que ama tiene compasión, el que ama tiene misericordia. Entonces, esto debe haber en cada uno de nosotros, pero resulta que ninguno, cuando venimos al conocimiento de Dios, a estar consciente, pues tenemos plenitud de la piedad. Entonces, ¿cómo empezamos? Como un niño cuando aprende a caminar. Cuando nace, no camina, pero al poco tiempo gatea. Y él persiste con una cosa ni que se lo diga, él persiste de forma natural. Y luego da unos pasos turbulentos o inestables, pero luego camina y corre. Entonces, forja la piedad un carácter en nosotros, sí. Pero hay que ejercitarse por hacer el bien. O sea, ¿qué es lo que está diciendo de Pablo a Timoteo? No seas nunca indiferente ante la necesidad de otro. Quizás tú no puedes resolverle la vida a otro, pero puedes tener un gesto
gesto de afecto, un gesto de piedad, un gesto de misericordia, de compasión. Pero no es cuestión de que lo hice el año pasado y no lo hice más. Dice Pablo, ejercítate. Entonces, ocúpate en esto, si es posible todos los días, con algo pequeño. Con un detalle. Pero hay que ejercitarse. Porque no solamente es el hecho del bien que trae, como por ejemplo el buen testimonio para los de adentro como para los de afuera, como es que el nombre de Cristo sea glorificado. Es más aún, tiene promesas de vida eterna. ¿Ven? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel estuve, viniste a mí. ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Por cuanto a uno de estos pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste. Entonces, no es una cuestión puntual en nuestro plano terrenal, ¿no? Tiene promesas de vida presente y de vida futura. Entonces, volviendo otra vez a la conciencia, hay algo que nosotros debemos estar conscientes de quiénes somos. Por ejemplo, como punto uno, ser consciente de que somos hijos de Dios. Fíjense esto. A veces uno lee las escrituras y suena algo tan inmenso como el universo, tan inmenso como un océano. Como dijo el salmista en el Salmo 139, tal conocimiento es demasiado alto para mí, no lo puedo comprender. Porque en los primeros versículos habla de la omnisciencia y de la omnipresencia. Es un conocimiento tan grande que nos cuesta entender nuestra mente. Bueno, una de las cosas que nos cuesta es que Dios haya querido escogernos desde antes de la fundación del mundo para un determinado día, llamarnos y constituirnos como hijos y adoptarnos como hijos y hacernos nacer de nuevo como hijos. O sea, alguien dijo una vez, un predicador dijo, ser cristiano no es cualquier cosa, no es una fe, no es una religión, es un don dado por Dios, el cual tiene una dimensión que tendríamos que calificarlo como inefable. ¿Qué es inefable? Que no se puede describir. Es un privilegio y una dignidad a la cual Dios te ha elevado, que presumo que la mayoría de los creyentes no tienen conciencia de quiénes son. Vamos a leer en Juan capítulo 1, versos 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así. Tremenda palabra. Esta palabra la hemos leído muchas veces y quizás no nos hemos sentado a meditar en ella, o como dice el Salmo 1, en ella está su delicia y en ella medita de día y de noche. Yo creo que tenemos que meditar en ella de día y de noche. Fíjense en esto. Cuando dice a lo suyo, o sea, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fueron dadas por medio de Jesucristo. Así que la escogencia y el llamado para ser hechos hijos de Dios es por gracia. ¿Verdad? Y la verdad de Dios fue manifestada por medio de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad ha sido manifestada. Dios ha enviado a su Hijo Jesús para manifestar la verdad al hombre. O sea, como dijo él, para que el hombre ya no ande más en tinieblas, sino que tenga la luz de Dios. Por eso dijo Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
Así que el uno dice, a los suyos vino a predicar el evangelio de la gracia. Pero los suyos, o sea, el pueblo de Israel, no le creyó. Pensaron que era un endemoniado. Le dijeron, es hijo de Beelzebú, tiene demonio. En fin, lo rechazaron hasta el extremo, pero estaba escrito que así había de suceder. Pero ojo, porque el libro de Lucas, en los hechos de los apóstoles, nos dice que había un remanente que él se buscó, que eran 120 que permanecían en oración después que Cristo había sido sacrificado y después que había sido ascendido a los cielos. Ese pequeño grupo de 120, podemos decirlo, fue el resultado del ministerio de 3 años y medio. Ese pequeño grupo fueron 11 más 1, más el resto de las familias de los que se convirtieron, que estaban ahí. Más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, ¿sabe? Por eso es que usted necesita abrir su corazón y decirle, Señor, entra en mi corazón. Señor, entra en mi vida. Señor, te declaro como Señor de mi vida. O sea, hacer a Cristo parte de su vida, pero no una parte cualquiera, sino como cabeza, como Señor de su vida. Amén. Ahí en ese pasaje dice, a todos los que recibieron les dio el egusia. Esta egusia es la autoridad que solamente tiene que venir de Dios. La autoridad de ser hechos hijos de Dios, tendones, hijos nacidos de nuevo. Por eso cuando en el capítulo 3 Nicodemo le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. Y él le respondió en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos. Entonces, a los que creen, es importante esta palabra creer, porque es la palabra pisteros. Y esta palabra es importante ¿por qué? Porque no reviste simplemente un creer histórico, sino un creer más dinámico. Aquellos que confían en su palabra, confían en lo que dijo y además le obedecen. Óigame, estas palabras no son o una o la otra, son ambas. Si usted cree en Jesucristo, el día que crea, tiene que el Espíritu Santo provocar la confianza en su palabra y obedecer a su palabra. Entonces, la otra parte que dice este pasaje, dice, los cuales son engendrados no por voluntad de sangre. O sea, no es por genealogía, no es porque vengo descendiente de israelitas, entonces por eso soy un hijo de Dios. No, no son hijos de Dios los que descienden de Abraham, sino los que descienden de la promesa de que Dios dijo a Isaac, en Isaac será levantada descendencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que no es por genealogía, porque mi papá es pastor, entonces yo soy salvo. O porque me llevaron de niño a la iglesia, entonces yo nací en el Evangelio. No, usted no nació en el Evangelio. Usted vivió entre evangélicos, pero usted no nació en el Evangelio. Nació en el Evangelio el día de que su boca se abrió para declarar a Cristo como Señor de su vida. Ese día nació. Los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón. Dice ahí que no hay obras que nos hagan aptos para entrar. Fíjese, el profeta Isaías dijo así, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de ti. No hay manera de que podamos llegar a la presencia de Dios si no es por el Hijo. Porque nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Lo mejorcito que hagamos, dice el profeta, son como trapos de inmundicia. Entonces, cerrando este versículo 13, dice, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. O sea que yo pensé y estudié mucho, y después que estudié mucho concluí de que Dios es veraz y que debo recibirlo. No. Si alguien lo hace así es porque Dios se lo reveló. Acuérdense, Jesucristo dijo, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Y allá en Juan 17 dice, a los que me diste del mundo, yo los he guardado en tu nombre. O sea, nadie viene a Cristo si antes
pasaje entonces nos da a nosotros, o nos debe dar a nosotros conciencia de que de ser hijos de Dios. ¿Cómo podemos entonces aplicar esto? Vamos a Romanos capítulo 8, versos 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay algo que nosotros, mire, el Espíritu Santo no es una concesión a un grupo determinado de protestantes, no. El Espíritu Santo fue dado a todos los creyentes. No podemos nosotros divorciarnos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en primer lugar nos convence. El Espíritu Santo nos bautiza. El Espíritu Santo es un sello en nosotros. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos enseña. Pero dice ahí que el Espíritu Santo da testimonio. O sea, nos habla, no hay ninguna fuerza, no hay ninguna como la fuerza de la gloria de Dios. No, es una persona de la Trinidad que habla a nuestro espíritu y nos certifica que somos hijos de Dios. Por eso es que una de las cosas que no puede existir y hay que aborrecer en nuestra vida, una de las cosas que tenemos que aborrecer es la duda. ¿La duda de qué? De lo que somos. Porque si la Biblia dice que somos. No hay lugar. Así mi mente baile y titubee. Si la Biblia dice que soy hijo soy. Y finalmente vamos a leer Juan 5, 21 a 24. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense que el apóstol Pablo nos dice ahora, bueno, este pasaje que dice el Señor, hay algo muy claro. Nadie puede honrar a Dios si no honra a Dios. Bueno, a eso cómo le cayó a los que eran fariseos, a los que eran judaizantes. Le cayó como una torta en la cara. ¿Por qué? ¿Quién es gente que se hace igual a Dios? No solamente que se hace igual a Dios, es que considera que tiene las prerrogativas de ser honrado como Elohim o como Jehová. ¿Quién es gente? ¿Sabe? Una de las cosas que me encanta de mi Señor es la manera tan taxativa que habla. Él le dice así: ¿vosotros creéis en Dios? Creéis también en mí. O sea, así como creen en Dios, creen en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, no lo hubiese dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y vendré otra vez. Ahí está la confianza. Vendré otra vez y yo tomaré mi mismo para que donde yo estoy, vosotros también estén. Una promesa que anhelamos que se cumpla mañana. ¿Qué debemos hacer ahora como hijos? Ya terminando esta meditación. Efesios capítulo 5. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como lo fuera.
Sed pues, ¿qué? Imitadores. Sed pues réplicas. Sed pues emuladores. Sed pues aquellos que pisan donde Él pisó. Aquellos que copian la huella que Él dejó. Porque como hijos hay que tener una conciencia bien clara. Es que el hijo honra al padre. Y si yo quiero honrar a Dios como padre, y si yo llamo a Dios padre, entonces también tengo que hacer lo que el padre me mandó a hacer. Así como el hijo honró al padre y le glorificó, dice, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? En el versículo 6 de Juan 17 dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. En el 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tú y yo eres y me lo diste, y han creído que yo salí de ti. ¡Wow! Entonces, amado mío, llévese este pensamiento y esta palabra en su corazón. No claudique por difícil o porque usted cometió un error o cayó o porque dijo una palabra que considera que no es pertinente. No, levántese. El hijo debe permanecer como hijo. Fíjense, el hijo pródigo era hijo, pero no estaba viviendo como hijo. Estaba viviendo como alguien que no es hijo. Pero este pasaje de esta parábola nos enseña que es Dios quien le dio conciencia al hijo, volviéndolo en sí, en su mente. ¿Por qué? Porque estaba en una negativa de las virtudes o de las prerrogativas que como hijo debería tener, y estaba viviendo en una negación total. Pero en un momento determinado dice, volviendo en sí, ¿qué estoy haciendo? Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como una jornalera. Y quizás usted ya sabe los resultados que pasó ahí. Así que el que es hijo, vuelve a casa. El que es hijo, honra a su padre.